El gran genio de la electricidad nació una noche de tormenta. La medianoche del 10 de julio de 1856 estaba a punto de caer un pueblo del imperio austrohúngaro llamado Smiljan y, con ella, también un imponente aguacero. El cielo se llenó de rayos y truenos, mientras en una casa de las montañas apareció entre las sábanas el bebé. «Será un niño de la tormenta», dijo la matrona Duca Mandik. «No, será un niño de la luz», apostilló la madre. Tesla, uno de los grandes inventores del siglo XIX, vio cómo sus méritos le fueron atribuidos a otros científicos como Edison y Marconi. Está considerado el padre de la radio y la corriente alterna. Si hoy sale a la calle y pregunta a la gente quién inventó la electricidad, la mayoría de los que respondan, habrá muchos que no den ninguna respuesta. Otros le dirán que Thomas Edison, nada más lejos de la realidad. El verdadero padre de la electricidad, tal como la conocemos hoy, fue el ingeniero de origen serbio Nikola Tesla, un genio del siglo XIX y a principios del siglo XX, que también sentó las bases para la creación de la radio, un invento que habitualmente se atribuye al italiano Marconi. Las maravillas de Tesla van aún más allá. Este maestro de la mecánica, la electricidad, las matemáticas y el diseño, nacido en 1856 en Smiljan, llegó a registrar más de 700 patentes, muchas de las cuales son auténticos prodigios que han resultado determinantes para el progreso tecnológico. Inventó el control remoto, realizó estudios sobre los rayos X y sus aplicaciones en medicina, creó las primeras lámparas de bajo consumo, sentó los principios teóricos del radar, realizó innovadores diseños de velocímetros para automóviles. Gracias a todos sus trabajos, fue pionero en la robótica, en el desarrollo de aviones de despegue vertical y en transmisión inalámbrica de electricidad. El caso más conocido es el de su enfrentamiento con Thomas Edison, con el que empezó a trabajar en 1884. Edison, que tenía un método de trabajo empírico basado en el ensayo y error, nunca llegó a tener buena relación con Tesla, mucho más científico y reflexivo en su forma de trabajar. La rivalidad no tardó en aflorar y dio lugar a lo que se conoce popularmente como la Guerra de las Corrientes, una gran disputa por demostrar el descubrimiento y la patente de la electricidad. Edison defendía el sistema de corriente continua, mientras que Tesla defendía el sistema corriente alterna. El primero no dudó en jugar sucio y recorrió Estados Unidos electrocutando animales, desde perros y gatos hasta un elefante, para demostrar los riesgos inherentes a la propuesta de su rival. A pesar de esta campaña de desprestigio, la corriente alterna se acabó imponiendo y a día de hoy se utiliza en todos los hogares. Años antes de que Marconi experimentara con la radio, Tesla ya había presentado patentes de la idea, la cual obtuvo mediante su incursión en la transmisión inalámbrica de energía. En 1987, desde su laboratorio en Nueva York, envió con éxito una señal de transmisión inalámbrica a un barco que navegaba a 40 kilómetros de distancia. En 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la idea de la patente le pertenecía a él. El ingeniero, que llegó a Estados Unidos en 1884 con unos céntimos y una carta de recomendación en el bolsillo, dejó escrito cómo pensaba, imaginaba, investigaba y desarrollaba sus inventos, lo que fue contado en 6 capítulos de la revista The Electrical Experimenter durante el año 1919. Los haces de luz que iluminaron el cielo la noche de su nacimiento volvieron a aparecer en su infancia. Esta vez no lo harían con tormentas, estaban solo dentro de su cabeza. Durante mi niñez, sufrí una extraña afección debido a la aparición de imágenes, a menudo acompañadas de fuertes relámpagos de luz que me nublaban la visión de los objetos reales e interferían con mi pensamiento y mis acciones. Eran imágenes de cosas y escenas que había visto en la realidad, nunca de las que yo imaginaba. Cuando me decían una palabra,
la imagen del objeto que designaba se me aparecía vívidamente ante la vista y en ocasiones casi no era capaz de distinguir si lo que veía era tangible o no. Esto me producía una gran incomodidad y angustia. Ninguno de los estudiosos de psicología o fisiología a los que he consultado ha podido darme una explicación satisfactoria para esos fenómenos. La teoría que he formulado es que esas imágenes eran el resultado de un acto reflejo del cerebro en la retina que se desencadenaba bajo una gran excitación. No eran alucinaciones como las que se producen en mentes acongojadas y enfermas, pues en otros aspectos yo era normal y sereno. Supongan que yo había presenciado un funeral o algún espectáculo angustioso. Luego, inevitablemente, en el silencio de la noche, una vívida imagen de la escena se clavaba ante mis ojos y persistía, pese a todos mis esfuerzos, por hacer que se desvaneciese. Algunas veces incluso permanecía fija en el espacio, aunque yo intentara empujarla con la mano. Para liberarme de estas apariciones que me atormentaban, intentaba concentrar mi mente en otra cosa que hubiera visto y, de ese modo, muchas veces lograba un alivio temporal. En ese esfuerzo por crear escenas agradables que ahuyentaran las dolorosas, Tesla fue desarrollando una gran capacidad de pensar en imágenes. Esa fue una de las grandes proezas de su método de investigación en el futuro. Esto lo hice de manera constante hasta que tuve unos 17 años, cuando mis pensamientos se dirigieron seriamente a la invención. Entonces observé, para mi deleite, que podía visualizar con la mayor facilidad. No necesitaba modelos, dibujos o experimentos, podía dibujarlos todos en mi mente como eran en la realidad. Así fui conducido de manera inconsciente a desarrollar lo que considero un nuevo método de materializar conceptos inventivos e ideas radicalmente opuesto a la pura experimentación, y eso, en mi opinión, es mucho más expeditivo y eficiente. Tesla ahorraba mucho tiempo y esfuerzo en sus investigaciones. Decía que hacía todas las pruebas en su mente. En su imaginación funcionaban igual que en el mundo físico. Mi método es diferente, escribió. No me precipito al trabajo real. Cuando tengo una idea, empiezo erigiéndola en mi imaginación. Cambio la construcción, hago mejoras y manipulo el dispositivo en mi mente. Es absolutamente irrelevante para mí si pruebo mi turbina en pensamientos o en mi taller. Incluso noto si está desequilibrada. No hay ninguna diferencia, los resultados son los mismos. De este modo, puedo desarrollar rápidamente y perfeccionar un concepto sin tocar nada. Cuando he ido tan lejos como para incorporar al invento cualquier mejora y veo que no hay ningún fallo por ninguna parte, le doy forma concreta a este producto final de mi cerebro. Invariablemente, mi dispositivo funciona tal como había concebido que debería hacerlo, y el experimento sale exactamente como lo había planeado. En 20 años no había habido una sola excepción. La puesta en práctica de una idea rudimentaria, tal como se hace generalmente, sostengo, no es sino un gasto de energía, dinero y tiempo. Tesla contó que esas ráfagas de luz que veía a menudo le despertaron una capacidad más, la observación. Yo había notado que la aparición de las imágenes venía siempre precedida por una visión real de escenas bajo circunstancias peculiares y por lo general muy excepcionales, y yo me veía impedido en cada ocasión a localizar el impulso original. Después de un tiempo, este esfuerzo creció hasta volverse casi automático y adquirí una gran destreza en concretar causa y efecto. Enseguida me di cuenta de que, para mi sorpresa, cada pensamiento que concebía estaba sugerido por una impresión externa. Nikola Tesla decía: mi cerebro es solo un receptor. En el universo hay un núcleo de donde obtenemos el conocimiento, la fuerza, la inspiración. No he penetrado en los secretos de este núcleo.
pero sé que existe. El ingeniero eléctrico narró que de pequeño le encantaba leer. De todas las cosas, lo que más le gustaba eran los libros. Pero la biblioteca de su padre, un sacerdote erudito, era un lugar prohibido. Me escondía las velas cuando se enteraba de que estaba leyendo en secreto. No quería que me estropeara los ojos. Pero yo conseguí cebo. Hice una mecha y fundí palos de hojalata. Y cada noche tapaba el ojo de la cerradura y las grietas y leía a menudo hasta el amanecer. Un día descubrió una novela titulada Abafi, del escritor húngaro Yoshika. Esta obra despertó, de algún modo, mi fuerza de voluntad dormida y comencé a practicar el autocontrol. Escribió en 1919. Al principio mis resoluciones se derretían como la nieve en abril, pero al poco vencí mi debilidad y sentí un placer que nunca había conocido, el de hacer lo que me dictaba la voluntad. En el transcurso del tiempo, este vigoroso ejercicio mental se convirtió en una segunda naturaleza. Al principio, tenía que dominar mis deseos, pero gradualmente, deseo y voluntad llegaron a ser idénticos. Este dominio de las pasiones se extendió incluso al matrimonio. Tesla no se casó y no hay ningún documento ni recuerdo escrito de que mantuviera ninguna relación sentimental ni sexual cuando era adulto. He planeado dedicar toda mi vida a mi trabajo y por esa razón me he negado a buscar el amor y la compañía de una buena mujer. Desde la infancia me veía obligado a concentrar mi atención más allá de mí mismo. Esto me producía mucho sufrimiento, pero, tal como lo veo ahora, fue una bendición disfrazada, porque me enseñó a apreciar el valor inestimable de la introspección a la hora de preservar la vida y como modo de progresar. En esta introspección incluía el cuidado de la salud. Tesla siempre intentó mantenerse joven de cuerpo y mente. Temía los gérmenes y por eso siempre utilizaba guantes. Un apretón de manos para saludar a otra persona podía ser el trampolín de las bacterias. Desterró de su vida el tabaco, el café, el alcohol y también los chicles. Es un hecho contrastado que el café, el té, el tabaco, la goma de mascar y otros estimulantes que están libremente permitidos, incluso a la edad más tierna, son mucho más perjudiciales para el cuerpo de la nación, a juzgar por el número de los que sucumben por ellos. Freud, en la misma época, solía envolverse en una nube de tabaco en su despacho. Mientras escribía, encadenaba un cigarro con otro. El día que le dijeron que tenía que dejarlo por una grave enfermedad, pensó que no podría escribir nunca más. Tesla, en cambio, renunció a aspirar humo. Pensaba que mataba la inteligencia. El tabaco conduce a pensamientos fáciles y agradables, y es nocivo para la concentración y la intensidad necesarias en todo esfuerzo vigoroso y original del intelecto. La idea definitiva de Nikola Tesla consistía en proveer de energía eléctrica de manera gratuita a nivel mundial. Lo hace mediante una torre que además transmitía señales de radio e imágenes. Esta construcción se llevó a cabo y se llama Torre Wardenclyffe. Medía 57 metros de alto y tenía un diámetro de 20,7 metros. El proyecto no pudo completarse por problemas de financiamiento, aunque Tesla logró ponerla en funcionamiento supuestamente con éxito luego de 1905, cuando dejó de recibir la contribución de sus patrocinadores. Siguió intentando sobrellevar el proyecto hasta 1917. Desafortunadamente, la suerte y la cordura de Tesla se deterioraron durante los siguientes 30 años, lo que lo llevó a participar en un puñado de proyectos muy costosos y fallidos entre 1920 y 1935.
Cuando murió en 1943 y a la edad de 87 años, Tesla estaba en bancarrota y vivía solo en un hotel de Nueva York. Nikola Tesla fue siempre un hombre altruista que dedicó su vida únicamente al desarrollo de invenciones que hicieran la vida del ser humano más fácil, más accesible, más económica y funcional. Su existencia estuvo marcada por retos, rechazos. Sus ideas en aquel tiempo quizá estaban adelantadas a su época. Por tanto, el mundo aún no estaba preparado para esto. Murió sí, pero su legado permanece para siempre, haciendo de Tesla un ser inmortal. El regalo del poder mental proviene de Dios, el don del poder mental proviene de Dios, el ser divino, y si concentramos nuestras mentes en esa verdad, nos sintonizamos con este gran poder. Mi madre me había enseñado a buscar toda la verdad en la Biblia. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Genio requiere soledad. Estar solo es el secreto de la invención. Estar solo es cuando nacen las ideas. La mayoría de las personas están tan absortas en la contemplación del mundo exterior que son totalmente ajenas a lo que está pasando dentro de sí mismas.